Entonces, vamos a ver una pequeña aplicación numérica donde podemos utilizar estos conceptos de funciones y de iteraciones y eso que venimos haciendo hace un rato, que son las derivadas numéricas. También podemos empezar por las búsquedas de raíces, todas esas cosas, digamos que son aplicaciones sencillas, numéricas, de lo que hemos venido aprendiendo. Y pues teniendo en cuenta el espíritu de este curso, que es una introducción a los métodos numéricos, programación e introducción a los métodos numéricos, pues es bueno enterarnos de vez en cuando cómo calcular ciertas cosas. Entonces, para las derivadas numéricas, lo primero que vamos a hacer es arrancar por acá. Ustedes han visto este tipo de... Qué pena, no está. Ah, no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? ¿Sí era eso? ¿O era otra cosa lo que me iban a decir? Sí, era eso, profe. Ya está Muchísimas compartido. gracias. Muchas gracias, Carlos. Entonces, cuando uno va a calcular derivadas en un computador, digamos eso en qué contextos puede ocurrir o puede surgir. Eso puede ocurrir, digamos, si ustedes tienen posiciones en función del tiempo y quieren calcular velocidades o aceleraciones, ahí surge. Si quieren calcular pendientes, quieren calcular máximos, pero pues hay que tener cuidado, ya vamos a hablar un poquito de esas cosas, pero aparecen pues muchos contextos. Yo les pregunto a ustedes, ¿han utilizado Tracker? ¿Les suena Tracker para analizar videos y calcular trayectorias de partículas? Sí, Ah, ya que dijo María Valentina. ¿Alguno de ustedes ha utilizado Tracker? Vale, sí. sí, profe. Ariel no. Daniela sí. Carlos Enciso sí. Tracker es un programita para analizar. A ver si me aparece así, porque hay mucha. Tracker Video Analysis and Modeling Tools for Physics. Básicamente lo que hace Tracker es esto. Uno le pasa un videito. Esto va a salir supremamente pixelado. Uno le pasa un videito a Tracker, uno le dice, mire, rastree este punto, uno reproduce el video y Tracker precisamente va calculando la posición, pues uno puso un sistema de coordenadas, la posición en función del tiempo de ciertas cosas. Entonces es supremamente útil para uno poder hacer análisis de experimentos. Entonces uno lanza una pelotica, graba el video apropiadamente y entonces se lo pone a Tracker y entonces uno puede calcular ahí la posición en función del tiempo en X y en Y. Y pues Tracker incluso le calcula a uno las velocidades, las aceleraciones, pero pues todo eso es con derivadas numéricas. Uno realmente de lo que tiene certeza es de la posición, energías cinéticas y demás. Y así pues se pueden hacer muchos experimentos, sobre todo de física mecánica. Y pues en la pandemia probablemente muchos de ustedes lo tuvieron que experimentar, aunque yo lo utilizo con o sin pandemia. Ya alguna vez lo he utilizado en pandemia, obviamente muchísimo más. Y creo que es algo útil que uno puede tener para poder hacer experimentos incluso en sus casas de donde uno puede sacar muchas cosas. Y pues yo no sé si ustedes alguna vez han visto, pero sus celulares también tienen un montón de sensores donde uno puede también hacer experimentos. Entonces uno también puede exportar la velocidad en función del tiempo, la posición, uno le amarra el celular a un cuerpo y entonces uno puede sacar toda la dinámica de ese cuerpo. Uno tiene sensores pues, de GPS, en algunos celulares tiene sensores magnéticos. Entonces uno puede sacar muchísima información de los celulares y también así hacer experimentos. Entonces, ¿a qué voy yo con eso de Tracker? A que en Tracker ustedes les puede salir, por ejemplo, la posición en función del tiempo, digamos esta curva que tenemos acá, y uno quisiera hacer las estimaciones de la velocidad, pero pues como son datos numéricos, pues uno tiene que estimar numéricamente la derivada. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando eran un poquito más chiquitos, a ustedes les enseñaron las derivadas como el límite cuando h tiende a cero de esto. ¿Todavía se las enseñan así? Como la derivada es el límite cuando h tiende a cero de fx más h menos c, ¿sí o no? ¿O ya no? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces por eso les hacen tanto cuento con los límites y después les enseñan esto y no sé qué. Pero resulta que en el computador ustedes no pueden hacer h que tiende a cero. Si ustedes en la computadora hace que h tiende a cero, digamos, le ponen 10 a la menos 10, este número que tenemos aquí, este que está acá, se va a parecer muchísimo al número que tenemos acá. Y cuando uno en un computador, ojo, en un computador, no en la matemática, sino en un computador, uno resta números muy cercanos, el resultado tiene un error grandísimo. Uno nunca en un computador debe restar números muy cercanos, porque el resultado va a tener un error relativo muchísimo más grande que los operandos originales. Entonces uno se da cuenta que en el computador uno debe poner h igual a 10 a la menos 300, que porque los DAOs pueden soportar 10 a la menos 300. No, eso no tiene sentido.
Con 10 a la menos 2 o 10 a la menos 3 es probable que uno ya esté llegando al máximo del límite numérico. Y después de eso empieza a tener errores de otro estilo. De hecho, aquí está la figura que les quiero mostrar. Aquí, por ejemplo, cuando uno utiliza la forward, y aquí también con la central difference, que ya la vamos a ver. Cuando uno hace, aquí lo que se está graficando es como el error relativo acá, en el eje vertical, en función del tamaño del h que estamos utilizando. Entonces observen, por favor, que a medida que ustedes empiezan a disminuir el h, pues efectivamente el error va decreciendo, ¿cierto? Va decreciendo, va decreciendo. Esta es la parte de la aproximación matemática, en donde uno dice, entre h más pequeño, más mejor es mi estimativo matemático. Entonces en esta zona domina la parte matemática, pero llega un punto en el que yo le empiezo a poner h's tan chiquitos que empieza a dominar ese error de sustracción cancelativa que les nombré, cuando resto dos cosas muy cercanas y otros errores de representación numérica. Entonces, de hecho, a más pequeño h, mayor error. Entonces no tiene sentido que ustedes en el computador piensen que deben poner el h más chiquito o h igual a 0 porque eso les va a dar muy mal. Dependiendo del tipo de fórmula que uno utilice, dependiendo del algoritmo, dependiendo de la función, dependiendo del x, dependiendo de muchas cosas, el h óptimo va a cambiar. Entonces, la idea que quiero que ustedes tengan en cuenta acá es que para un problema tan sencillo como calcular unas derivadas, ya se les está empezando a aparecer a ustedes unas cosas numéricas que implican que el h no puede tender a cero, ni cuando vayan a integrar numéricamente, ni nada de esas cosas. Eso es matemáticamente posible, pero en el computador no. Entonces no caigan en esa trampa de poner h igual a 10 a la menos 300, menos 18, menos 15, no, nada de eso. Si yo utilizo otro algoritmo que tenga un mejor orden, como el de la derivada central, que es esta, mejor orden quiere decir que el error matemático disminuye más rápido. Entonces miren que la pendiente, esto es escala logarítmica doble, o sea, log-log. Eso es una ley de potencias porque es recta. Entonces esto va como a la menos 1 realmente, o a la 1 si lo miramos hacia la derecha. Esto va a la 1 y este man va a la 2. Entonces decrece mucho más rápido, ¿sí? Esa es la idea. Decrece muchísimo más rápido, pero también llega un momento en el que empieza a crecer el error. O sea, uno no se salva. Hay una zona en la que domina el error matemático y otra zona en la que domina el error computacional. Existirá siempre el error computacional, irá creciendo siempre el error computacional y uno no va a poder deshacerse de él. Entonces no caigan en esas trampas. Lo mejor siempre es un algoritmo con el mayor orden, que crezca lo más rápido posible, de tal manera que utilice un h que no sea tan pequeño y con eso estoy evitando entrar en esta región. ¿Listo? No utilicemos h's inmensamente pequeños. Entonces, la primera aproximación es esta que tenemos acá, es la típica que uno le enseña, y de hecho esta aproximación tiene un orden de error de h. Yo sé que aquí hay una persona o dos que han visto los cursos ya como de métodos numéricos en sus carreras o bueno, en otras carreras. ¿Ustedes recuerdan cómo hace uno para calcular el orden de este error? Para decir que es h a la 1 y no h al cuadrado o algo así. ¿Alguien se acuerda? Ah, gracias. Volviendo un poquito al tema, es que se me había olvidado el nombre, estaba pensando y no me acordé, pero sí, Firefox es una berraquera. Muchísimas gracias, usuario 677367. Eso permite no solamente acceder a todos los sensores del celular, sino además tienes unos experimentos ahí bien chéveres. Yo, por ejemplo, en los cursos de física mecánica utilizaba muchísimo Firefox para que los estudiantes hicieran experimentos. Y además también utilizaba Blender para que modelaran, digamos, partículas con cierta fricción y cierto coeficiente de restitución en un plano. Con Blender se pueden hacer películas animadas y demás, pero tienes un motor físico que tiene colisiones. Entonces también veamos colisiones inelásticas, elásticas, ese tipo de cosas. Y se aprende mucho así. Muchas gracias. Like. Bueno, entonces, no dijeron nada, tal vez no se acuerdan. Levanten la mano aquí de los que están presentes, quien no sabe
¿Qué es una expansión de Taylor? ¿Quién no sabe eso? Una expansión polinomial o algo así. Paula, listo. Una manita levantada. Luis Felipe, Adriana, perfecto. Es para no entrar en tanto detalle de eso, porque pues, digamos que los cursos de métodos numéricos son los que están diseñados para que ustedes se pongan a hacer las expansiones de Taylor y demás. Aquí es una introducción, ¿sí? Entonces no vamos a entrar en eso. Pero básicamente, digamos, lo que yo les diría es, hay dos maneras de encontrar cuál es el error de esto. Una, que ustedes hagan una gráfica de cómo es esta estimación de la derivada y la comparen con una derivada exacta para cierta función que ustedes escogieron. Y hagan esa gráfica que tenemos acá. Hagan la gráfica de cómo es el error relativo en función del h. Y ustedes entonces van a obtener ese tipo de curvas. Entonces aquí van a darse cuenta que la pendiente de esta vaina es 1, la pueden hacer un fitting o lo que sea. Y ya tienen que el orden de ese error es 1, h a la 1, ¿listo? Esa es una de las formas, y eso funciona para cualquier algoritmo si uno no tenga la solución teórica. Entonces eso es lo primero que yo les recomendaría. La otra, pues, es aplicar una expansión de Taylor. Es lo más sencillo, hay varias formas de hacerlo. Una expansión de Taylor lo que dice es, usted tiene una función, y esa función, digamos que usted la quiere expandir, pongámosla alrededor de un x, con un parámetro de expansión h. Básicamente, yo tengo mi función y la voy a perturbar un poquitico, le voy a sumar un h muy chiquitito. Entonces, ¿cómo la podría escribir en términos de polinomios? Entonces, esto básicamente lo que dice la fórmula general, lo que descubrió Taylor, es que esto es suma desde k igual 0 hasta n, disculpen, de x a la k, perdón, vamos a ponerlo así, sobre k factorial, y esto multiplica la derivada enésima o késima de mi función pues respecto a x, evaluada en x, bueno, en el mismo x, ¿listo? Y aquí no es x a la k, sino que es h a la k. Bueno, esta vaina no se entiende, ¿no? Lo que dice ahí. Entonces, vamos a ponerla en algo que se vea más bonito. Para que se vea como la fórmula. La verdad es que yo soy más bobo, me pongo a editar eso. Wiki Taylor Expansion. Taylor Series. Listo. Entonces aquí lo que me dice es esto es una aproximación a una función, pero vemos la definición, aquí está. Ahí está, mira, qué bobo. Básicamente cuando yo expando mi función, yo lo que hago es calcular la derivada n décima dividido por n factorial y eso está multiplicado por x menos a, donde a es digamos el punto donde estoy evaluando, a la n, o sea que me da esto que tenemos aquí arriba. Lo voy a remarcar acá, esto que tenemos aquí arriba. Entonces básicamente lo que ustedes tienen es que todas las funciones se pueden escribir así, pero pues para que esta serie converja, uno tiene que poner ciertas condiciones sobre las derivadas. Uno, por ejemplo, aquí está dividiendo por números factoriales, o sea, son números cada vez más grandes, entonces uno espera que este número se vuelva chiquito. Pero eso solamente ocurre si las derivadas también se comportan apropiadamente. Y si esta distancia también se comporta apropiadamente, si no diverge. Más rápido que un factorial, que eso sería raro, pero puede suceder. ¿Está bien? Entonces esto es lo que dice una expansión de Taylor. Y si nosotros escribimos la expansión de Taylor, ahora sí lo voy a copiar acá, de f de x más h, esa expansión de Taylor, ay, creo que debería utilizar más bien la tableta, pues nos va a dar lo siguiente, espera a ver si me sale bien. Listo, aquí está. Voy a agrandar así, lo voy a poner un poquito más grande. Esto me va a dar f de x más h, más la primera derivada, que lo voy a poner así, de f de x por el h a la 1. Esta es la derivada 0 por h a la 0 sobre 0 factorial, entonces me da f de x. Más la primera derivada, que sería f' en x por h a la 1 sobre 1 factorial. Más la segunda derivada por h al cuadrado y todo esto dividido entre 2. Factorial que es 2, ¿cierto? Más
derivadas y términos que son del orden de h al cubo. Cuando uno escribe esto, uno está diciendo que el primer término que ignoró de aquí en adelante era una cosa que dependía de h a la 3 y que h domina esa serie, que h es pequeño. Entonces h a la 3, h a la 4, h a la 5, pues h a la 3 es más grande que h a la 4, que h a la 5 y estamos suponiendo que las derivadas se comportan bien, que no divergen. Esta sería la expansión de Taylor de mi función alrededor del punto de x, perturbándolo con una distancia h que se supone que es pequeña. ¿Para qué yo hago todo esto? Observen que de acá yo puedo despejar mi primera derivada. Despejémosla. Esta vaina que es una línea, sí, yo lo voy a poner así. La voy a poner acá. Entonces voy a pasar a restar f de x. ¿Sí o no? Pasé este man a restar, pasé el igual acá. Entonces me queda así. Recuerden que yo estoy despejando esto. Voy a pasar estos dos términos y pues estos dos términos no me interesan ahorita, entonces los voy a llamar orden de h al cuadrado. Entonces voy a hacer esto. Orden de h al cuadrado. ¿Listo? Absorbí esto en algo que llamé orden de h al cuadrado, simplemente porque pues estoy más bien parando en h al cuadrado. Y ahora voy a pasar este man a restar y voy a dividir todo por h. En otras palabras, estoy despejando mi derivada. Entonces voy a hacer esto. Esta cosa es igual a esto. ¿Sí? Pasé este man a restar, pero como el orden de magnitud no le importa si se suma o si se resta, pues lo dejé con el mismo signo. Entonces pasé esto a restar acá. Y ahora voy a dividir por h para despejar mi derivada. Nunca me había puesto a latear esto, lo siento. Lo siento, no, pues espero que les sirva porque es mucho trabajo. ¿Listo? Y entonces observen que la derivada se puede estimar como f de x más h menos f de x dividido entre h más un orden de h a la 1. Porque claro, yo tenía orden de h al cuadrado, pero cuando pasé a dividir esta h, esto quedó de orden de h a la 1. Y por eso podemos decir que este algoritmo es de orden h. Y esa es una de las maneras en las que uno puede demostrar este tipo de cosas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta o duda acá? Estamos, listo. Ahí se los copié por si acaso. Bueno, entonces así es que lo podemos demostrar de forma analítica. ¿Cuál es el error de estas aproximaciones? Entonces ya sabemos. Y bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Sí? O sea, bueno, sí, muy bonito, lo demostró y no sé qué. Pero ¿qué quiere decir esta vaina? Esto lo que quiere decir es que si ustedes tienen, digamos, una estimación de la derivada para un h que tiene cierto valor y disminuyen ese h en 10 veces, entonces ese error va a disminuir también en 10 veces. O sea, se ganan una cifra decimal. Eso es lo que quiere decir. Pero si por alguna razón, y ya vamos a ver un algoritmo que tiene orden h al cuadrado, si por alguna razón esto fuera orden h al cuadrado, si yo disminuyo mi h en 10 veces, mi error disminuye 100 veces, me gano 2 cifras decimales, entonces buenísimo. Que eso era lo que hemos visto acá. Hay unos algoritmos que decrecen como h a la 1, que es este forward, pero hay otros que decrecen mucho más rápido, con h al cuadrado. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir. Esa es la importancia, la implicación de esto de esta estimación del orden de magnitud del error. Y como les decía, si no podemos hacer esta expansión o tenemos problemas para eso, o es muy difícil el algoritmo y no se puede expandir o lo que sea, pues uno simplemente hace el estudio numérico con un caso que uno conozca. Compara y va graficando cómo es el error en función de h y pues ahí también le va a salir ese comportamiento asintótico en la zona matemática. Este orden de magnitud, esta cosa, ¿sí? Solamente se ve en la zona matemática. Ya cuando dominan los errores computacionales, pues ya obviamente ese error sigue creciendo. Este error sigue así, pero es que el error total es la suma del error matemático y el error computacional. Entonces por aquí el error computacional es chiquitico, entonces no domina, pero llega un momento que empieza a dominar, ¿sí ven?
Entonces esa suma, ese error total, tiene dos regiones, una donde domina el error matemático, todo muy bonito, y otra zona donde domina el error computacional. Entonces así es que se calcula eso. Y pues como ustedes pueden ver acá, lo que estamos haciendo es tratar de estimar la derivada en este punto a partir de un valor siguiente. Por eso lo llamamos la derivada forward o hacia adelante. Estamos teniendo más bien un punto de adelante para estimar la derivada acá. Y obviamente pues da feísimo, ¿no? En este caso, a menos que el h sea muy pequeño, esta estimación de la pendiente en este punto pues es muy mala. Pero pues porque así se hizo la figura, ¿no? Obviamente uno hace que el h se acerque hasta que todavía sea distinguible y se pueda utilizar. Entonces, por esa razón, aquí en las derivadas, cuando empieza el forward derivative, yo les coloco esta expresión. La primera derivada es más o menos, o sim igual, a fx más h menos f de x sobre h más este orden del error. De ahí fue que salió. Es importantísimo que ustedes tengan en cuenta en sus algoritmos numéricos siempre cuál es el orden del error de su algoritmo, porque pues eso les va a decir cuál es la calidad de sus datos también. Y pues hay un código de ejemplo en donde vamos a hacer ese cálculo de esa derivada en un punto dado para ver pues cuánto nos da. Entonces miren, aquí hay un codiguito que tiene un par de cosas que quiero introducir también ahí por si acaso. Tenemos el CSTDIO y tenemos CMAT. Ya sabemos que CMAT es para calcular, para utilizar como funciones matemáticas y constantes. Pero este CSTDIO es para utilizar una funcióncita que se llama printf, que es otra manera de imprimir diferente a cout. Ya les voy a explicar eso cómo funciona. Y la gente a veces escoge una sobre la otra por gusto o por performance. Normalmente printf es más rápida que cout, pero cout funciona con tipos de datos arbitrarios y printf no. Entonces hay balance siempre en la vida. Entonces mire que aquí hay una funcióncita que llamamos f, que es la función que vamos a derivar. Y hay otra funcióncita que llamamos fderiv forward, que va a ser la derivada utilizando el algoritmo forward. ¿Cómo se implementan? La función f que vamos a derivar va a ser muy sencilla, va a ser simplemente el seno de x. O sea, esto casi que no está haciendo nada, ¿no? Retorna el seno de x y ya. La derivada del seno exacta es coseno, entonces podemos comparar con lo que supuestamente nosotros queremos obtener para ver qué tan bueno nos da nuestra función. Y la derivada pues la estamos estimando con el algoritmo forward. Esta función recibe pues obviamente el x, pero también recibe el h. Y lo que va a hacer es hacer f de x más h menos f de x sobre h. Y eso es lo que retorna. Entonces pregunta, el x al que le estamos calculando es pi tercios. Esto es lo que nos está dando a nosotros la derivada forward en este caso. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Cuánto debería darnos? Antes de que miremos otras cosas, quiero que ustedes pues calculen, por favor, cuánto es coseno de pi tercios en sus calculadoras o lo Un que sea. medio. ¿Señor? Un medio. Un medio, ¿cierto? Entonces miren que esta derivada, pues sí, pues está cerca, pero pues no está tan buena, ¿no? O sea, no nos está dando tan bonito. Yo ahora la voy a compilar y vamos a... Esto ya no está acá. Por si acaso, voy a añadir este factorial antes de que se me olvide. Lo voy a mandar al repositorio. ¿Listo? Y ahora me voy a ir a otra carpeta que también tenía para el día de hoy, que es con las derivadas numéricas. Pero preferí como separarlo en dos carpetas diferentes. Listo. No hay nada ahí. Tengo un desorden con esas numeraciones también. Esto no lo tiene que ser ustedes, listo. Soy yo. Listo. Entonces tenemos nuestro repositorio aquí vacío. Yo voy a ir al código fuente. ¿Dónde está?
está? ¿Qué pasó? Listo, aquí está. Y entonces, aquí está el código fuente forward x, listo. Un montón de volteretas. D. Ahí está. Voy a mostrarles que definitivamente sí tenemos ese mismo código, ¿listo? No, ni siquiera, no. Estos son de ejemplo los que estoy utilizando yo acá. Este no era, muy bien. Basic de Riff central, ese sí es. Lo voy a compilar. Pero central. Este es forward. Le cambio el nombre. Listo, casi que no. Y ahora se va a compilar, lo ejecuto, lo corro y pues me da 4.55, no sé qué. Si yo voy a mi código y le disminuyo este h y le pongo 0.01, miren que le puse 0.01, voy a volver a compilar, volver a correr y mejoró. Si observan que me gané como una cifra decimal, ¿cierto? Antes me gané, estaba en 4.55, 90 y ahora estoy en 4.95. Si lo disminuyo un 0 más, compilo, corro, pues me gané otra cifra decimal. Ahí estamos viendo cómo el error pues va con h a la 1. Me voy ganando una cifra decimal por cada 10 disminuciones en este. ¿Listo? Eso es como lo primero que les quería mostrar. Y pues ahora sí les explico un poquito este printf. Printf funciona indicándole como especificadores de formato. Siempre que printf encuentre, digamos, yo le puedo poner una cadena así de texto, entre comillas, pero si él encuentra un porcentaje, uno le está diciendo, oiga, printf, ahí voy a imprimir un número, póngale este formato. Entonces le estoy diciendo, le avisé que voy a imprimir un número, estoy diciéndole que le deje 25 espacios, le estoy diciendo que utilice 16 cifras decimales, eso es como el set precision, y esta E quiere decir que escribe en notación científica mi número. Y este slash n es el mismo slash n que hemos usado desde antes. Es una forma muy compacta de escribirlo, ¿cierto? Entonces él va a decir, bueno, me están diciendo que vamos a escribir un número, entonces él coge el primer número que encuentra acá, después de la cadena, que sería lo que retorna la derivada. Miren y verá. Ahí está, hola, ¿sí lo ven? Y luego imprimió pues mi número con el formato que yo le dije. Eso es por si alguna vez quieren utilizar printf. No es obligatorio, se puede hacer con un cout y no hay ningún problema. Pero me parece chévere que aprendan que existen otras maneras de imprimir. A la pantalla. Entonces, este primer código de ejemplo nos muestra que efectivamente el error va disminuyendo de a poquitos, ¿sí? Y ahora, la idea, digamos que aquí hay un ejercicio, lo que se nos pide es calcular esa derivada, pero el valor de seno de 2x, vamos a derivar esta función, seno de 2x, como una función de x con x que está entre 0 y 10 en pasos de 0.1, y hay que pintar la diferencia relativa con el valor exacto. Entonces lo que vamos a tener acá es la función f, la original, la que vamos a derivar. Miren que la función f es retornar seno de 2x. Tenemos también la función g, que es la exacta. Entonces si derivamos seno de 2x nos va a dar 2 por coseno de 2x, ¿cierto? Por la derivada interna. Esa es la exacta. Y la función que calcula la derivada hacia adelante, que recibe x y y. ¿Listo? Entonces, en este caso yo estoy utilizando, vamos a escribir los datos en un archivo, vamos a poner aquí una precisión, vamos a poner aquí, estoy utilizando fout, entonces vamos a utilizar aquí notación científica, los datos se van a llamar datos.txt, voy a definir el h en un valor chiquitico, voy a definir el de x, que eso fue lo que pusimos acá, en pasos de 0.1. Voy a hacer un for, que no es muy recomendable hacerlo sobre los doubles, pero no, pues por ahora lo vamos a hacer así por facilidad simplemente. Desde x igual 0, mientras x menor o igual a 10, x más igual a delta x.
Entonces lo que vamos a hacer es preguntar cuánto vale la derivada. Vamos a preguntar cuánto vale el valor exacto de la derivada en ese de x. Y luego lo que vamos a hacer es imprimir el x. Vamos a imprimir el valor de la derivada forward. Vamos a imprimir el error relativo entre la derivada forward y la derivada exacta. Y pues vamos a ver cuánto nos da eso. Entonces después se imprime y ya queda nuestro archivito guardado. Entonces por favor copien y peguen ese código. ¿Sí? También se les va a pasar en el chat si quieren. Por si acaso, yo lo voy a poner en el repositorio. Forward X, sí, sí, sí. Aquí está. Lo voy a compilar. Nomás, forward X. Listo. Presten atención aquí un momentico, porque ustedes tienen que hacer ahorita un ejercicio. Entonces presten atención acá. Ya lo compilé. Lo voy a ejecutar. Ya lo ejecuté. Me aparecieron los datos aquí, mírenlos. Datos.txt. Vamos a mirar qué tiene ahí adentro. Efectivamente tiene 0. 0.1, no sé qué, o sea, este es el X, el eje, la primera columna es X, la segunda columna es la derivada y la tercera columna es el error relativo. Como ustedes pueden ver, el error relativo, pues digamos para este X es bien chiquito, pero pues no es el mismo siempre, depende como del X, parece H fijo. Voy a pintarlo rápidamente en Genoplot para ver cómo es la tendencia. Si hago esto y using 1, 2, estoy diciéndole utilice la columna de 1, que es el valor de X, y utilice la columna 2, que es la derivada. Entonces, miren que eso tiene una pinta buenísima de ser como 2 por coseno de 2x, ¿cierto? Se ve muy bien. Entonces eso se ve bien. Y uno diría, uy, eso está dando buenísimo. Pero si uno grafica el error relativo, miren que el error relativo tiene un comportamiento rarísimo. ¿Sí lo ven? El error relativo tiene como una periodicidad, le saqué el logaritmo aquí en el eje Y, tiene como una periodicidad rara. Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye y cosas de ese estilo. Entonces no es tan fácil. Y miren que de todas maneras no es tan bueno también. Observen que la mayoría de las veces está como en esta franja acá, que es como el error de 10 a la menos 2 hasta 10 a la menos 4. Y pues bueno, sí es pequeño, pero pues no es tan pequeño y algunas veces crece y otras disminuye y demás. Y esto es más útil porque uno sabe entonces más o menos en qué rango se comporta su error. Y eso es para que ustedes vean también, disculpen, que los errores no dependen solamente del valor de h, sino también del x. Obviamente el h limita completamente, pero el x a veces también es importante. Entonces aquí lo que hicimos fue variar el x y se calculó el error relativo en función de ese x. Ahora lo que sigue es que ustedes adapten este código, ¿sí? Adapten este código para calcular cómo se comporta el error en función de h. Entonces lo que vamos a hacer es fijar x en este valor, ¿sí? Y entonces aquí, en lugar de hacer una variación de x va a ser fijo, vamos a hacer es una variación de h. Se van a imprimir los datos y se va a hacer la figura. La idea es sacar una figura y esa figura tiene que tener una pinta muy cercana a esto. Primero disminuye así lo más de bonito y luego empieza como a aumentar. ¿Sí? Eso es más o menos lo que ustedes deben obtener en este momento. Entonces, ¿qué se me hizo? Me perdí acá. Entonces ese es el ejercicio que tienen que hacer ahorita, en lo que queda de la clase. Y pues tienen que adjuntar ¿qué? El código y la figura que obtuvieron. Ambas cosas. Se va a hacer en grupos, va a ser una mini tarea. Ya en la siguiente clase lo que vamos a seguir hablando nosotros después es una mejor forma de calcular la derivada, que es la derivada central, que es de orden h al cuadrado. Buenísimo, ¿no? Porque entonces, si yo disminuyo el h en 10 veces, el error disminuye 100 veces, me gano 2 cifras decimales. La vamos a comparar con la central. Y luego incluso vamos a mejorar esas derivadas aún más utilizando una extrapolación que se llama extrapolación de Richardson, que es muy sencillita. Hacemos el cálculo cuando es h medios, hacemos el cálculo de la misma cosa numérica cuando es h, hacemos esta combinación y esta cosa tiene un error aún más pequeño.
Entonces lo vamos a comparar y eso nos va a dar una estimación buenísima de las derivadas, muy rápido y muy todo. Entonces vamos a calcular esos errores y vamos a calcular pues ahí lo que nos queda. Y ya. Entonces su ejercicio, vuelvo a repetir, su ejercicio es adaptar este código en donde variamos el x para que se fije el x y se varíe el h. ¿H en qué dominio? 10 a la menos 18, 10 a la menos 17, hasta 0.1. Y el x fijo en este valor. Y graficar cómo es el error relativo en función del h. ¿Les queda claro o tiene alguna pregunta ahí? Listo. Entonces voy a armar los grupos. Ya saben que si alguien está en celular o algo así, entonces pues simplemente contribuya con ideas, hablando y demás, pero no se quede completamente callado porque pues entonces no lo anoten, por favor. Si hay una persona que no contribuye, pues no lo anoten en el grupo, en el nombre de los integrantes. Y por favor coloquen los apellidos y nombres en ese orden, por favor, apellidos y nombres en la primera línea del código, que yo lo pueda ver, y solamente una persona envía. Si envían varios y yo califico diferentes envíos, voy a dejar la menor nota posible, ¿listo? Y si se envían varios pero envían lo mismo, les voy a poner una multa por enviar varios. Solamente envía una persona y solamente envían por Teams. Entonces esto va a crear los breakout rooms, más o menos todos tienen 4 personas. Ahí, perfecto. Quedó muy bien. Y listo. De nuevo, última oportunidad. Preguntas. ¿Saben qué van a hacer? ¿O tienen alguna duda? Todo está claro. Qué pena, ¿cuánto tiempo nos va a dar para la tarea? Van a tener 20 minutos. Eso es básicamente lo que tienen que hacer es adaptar este for. ¿Sí? Eso ya imprime los datos. Y pues dibujar con el script de Python que ustedes ya tienen o con GNU como quieran. Entonces es bastante tiempo. ¿Listo, Carlos? Listo, profe, gracias. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ay, me perdí acá. ¿Listos? Entonces se van y aquí los que quedaron en el primer room, que son Carlos Julio, Ruiz, Nicolás Guzmán, Adriana Yanes Martínez y Juan Diego García, ustedes quedan acá en la sala principal para que queden grabados, entonces tengan cuidado con lo que dicen, ¿listo? Nos vemos, yo les aviso por un anuncio, pero más o menos en 20 minutos. ¿Alguno de ustedes puede presentar pantalla para hacer el ejercicio? ¿Aló? Pues, ¿se está compartiendo? Sí, ya. Sí, Grande, justo. Entonces, es con este código, ¿cierto? El de la derivada, ¿cierto? Pues estoy creo que es con el otro, ¿no? Con el que está debajo de ese. con factorial. No, es con la Oh, derivada. Sí, sí. Tengo que cambiarle este ciclo porque estaba por ahí en algún lado. No, pero es que ese no es otro. O sea, sí es de la Ah, pero es uno más. ¿y no está en el chat o...? Espera, su código se los copio. Creo que es ese mismo, sí, ese. Sí, ese es, sí, es ese. Ese, Ahí sería cambiar en vez de colocar h igual a tanto, es colocar a x igual a tanto, ¿no? Igual a Ujú. 1,1.2, 3, 4 y 5. Pero entonces el X, o sea, cambio esta H por este X. Sí, es h por x y el Y valor es un... sí, 5. Entonces ese sería más bien un dh también. Inicializo un DH. Oh, no entiendo. ese h es la forma en cómo va a cambiar h, ¿no?
Sí, esa es la idea. Pero Ok. entonces lo inicializo acá igual desde cero, ¿puede ser? No, No, eso, ¿dónde estaba el programa este? no, pues dice que tenemos que cambiar h desde 10 a la menos 18 hasta 0.1, pero no dice a raíz de cuánto. No dice. Potencias de 10 lo pueden hacer. Ah, ok. Vale. Entonces aquí tocaría inicializar otra de H Sí, mismo. Ah, no, no, porque esta vez pero son yo no entendí lo del 10. ya pasos de a 10, ¿sí? O sea, sería multiplicando por 10, no sumándole 10. Ujú. O sea, 10 elevado, por ejemplo, el índice del for, ¿sí? 10 elevado a la 1, a la 2. Así va descendiendo. Ok. H. Y entonces ahí en ese for hacemos el for del h, ¿no? Sí, el for del H. Pero entonces sería como, o sea, ¿cómo sería la fórmula de H igual a, O sea, primero pues el for del... ¿cómo sería? Espera. ¿En qué rango es que tiene que cambiar H? Tiene que empezar en 10 a la menos 18 y terminar en 0.1. sí, Entonces ahí en vez de ser x igual a 0 sería h igual a, ¿no? aquí entro? ¿Te refieres? ¿Sí? Pero ¿cómo ponemos el valor de DH como potencia, si me hago entender? Pues sería... Ah, ya sé cómo. O sea, primero, o sea, declaremos arriba, o sea, fuera del for, el H inicial, que es 10 a la menos ¿qué? Pero 18. fuera del for, aquí. Sí, ahí para el for. Ok, entonces H igual a, 10 a la menos 18. ¿eso cómo se coloca? Creo que es dos, como lo de multiplicar, pero dos veces. Sí, Ah, o sea, ok, dos veces asterisco. listo, listo. ¿Y está bien? No, dice que es inválido. Mm, ¿Cómo es que era entonces? Pues sería, pues, ya. Encima, sí, no, por aquí. Ahí se los copié en el chat. Ahí se los copié en el chat. El asterisco asterisco no tiene el mismo significado aquí en C++ pilas porque eso es otra cosa. Ahí les copié en el chat cómo escribir 10 a la... Ah, ok, está raro. ¿Y eso es 10 o 1, profe? Eso es 1.0 e menos 18. Y eso quiere decir 1 por 10 menos 18. Ah, ok. Sí. Ahí sería el 10, ¿no? Como cuando uno lo pone en una calculadora. Sí, exacto, sí. Entonces Ah, sería 1.0. 1.0 por e a la menos 18. Disculpen, los interrumpo un momento. Juan Camilo, te añadí a este grupo, ¿viste? Tienes que contribuir para que ellos te anoten ahí al final. Profe, lo que pasa es que estoy haciendo los trámites de la EPS, entonces, pues no sé si estoy muy enfocado en los dos lados o pues estoy algo ocupado. Bueno, si les contribuyen algo, pues lo ponen, ustedes verán ahí, ¿listo? Listo, profe. Y ya ahí... Ahora Ahora sí el es el problema. for. o Sí, sea, ahora sí hay que hacer el for. Pues es que ya lo había pensado, o sea, pues, es que ya lo había pensado como por, o sea, iterar sobre el entero, o sea, por ejemplo, for int igual ¿cómo es que era? A, no, ¿cómo es que era? Sí, a 0. Y entonces que, por ejemplo, ¿cómo es que era? Ay, ya lo tenía en la cabeza.
¿Cómo no lo dijo el profe? O sea, como que por cada, o sea, que ese int que se lo vaya sumando al exponente de alguna forma hasta que pues sea igual a menos uno, que es hasta donde tiene que variar, ¿no? Algo así. Ya le entiendo más o menos. Pero es que no sé bien cómo hacerlo. O sea, tienen que decidir si van a hacer el loop sobre una variable double o si van a hacer el loop sobre una variable entera. Ya, escojan. ¿Entera o double? Double, ¿no? ¿Entera? Double. Hagámoslo Listo. sobre una entera. Levante la mano quienes van a hacerlo por variable entera. ¿Quiénes sugieren hacerlo por variable entera? Levante la mano. 1, 2. Digamos que Juan también participó y entonces con eso ya lo pueden poner, ¿listo? Entonces 2, 3. Levante la mano quienes votan por hacerlo con una variable double. Bueno, mentira, ya se me olvidó. Sí, double, sí. Double soy yo. No, no 2, listo. entiendo. Bueno, quedaron empatados. Entonces, yo voy a desempatar. No entiendo por qué quedaron empatados, pero bueno. Háganlo con double, ¿listo? No es la más correcta, pero digamos que es lo más fácil. Pero de hecho ni siquiera lo necesitan. O sea, ¿por qué no pones ahí, en ese for, como van a hacer un for en H, ¿por qué no pones para H igual a 1.0 por 10 a la menos 18? Empieza ahí es donde empieza haciendo el H. No lo declares porque ya lo tienes afuera, ¿listo? 1.0 e menos 18, escríbelo completo ahí. No, por favor, en la inicialización. Pero es que ya lo inicializamos en la línea 21, profe. O sea, Pero borro igual ahí lo estás sobreescribiendo. Entonces mejor inicialízalo ahí, en el O sea, for, para que... ponerlo de arriba. Sí, eso no tiene Sí, nada. así se acá. Listo. Entonces ponle 1.0 e menos 18. Mientras h sea menor o igual a ¿qué? a A 10 a la menos 1. 10 a la menos Sí, 18. 1.0 e menos 1. 1.0 e menos 1, ¿cierto? Sí. O 0.1. Y entonces, ¿cómo sería la transformación de h? ¿Sería h más igual a 10 o h por igual a 10? Por igual, ¿no? Por igual, ¿cierto? Porque lo van a multiplicar por 10. Sí, Por 10. No, ponle 10 ahí. Ok. Ah, tú lo definiste, listo, listo, está bien, está bien, está bien, está bien. Muy bien, de hecho, muy bien por haberlo definido. Y pues ya, ¿no? Ya esto sobra. Ujú. Entonces, esto está acá. O simplemente lo corro. Pues sí, ahí tratar de compilar y correrlo. Pero sin otro argumento, ¿cierto? Sí, cierto. Pues ahí el compilador nos dirá si hay algún error de momento. Ay, ya compiló. Sí. Y ahí Pues salió. ahí intentar con... Y salió ahí en datos. Entonces ahora graficar. Ok. Bueno. Ahí eso tiene GNUplot, ¿verdad? Pero Sí. no, Sí, yo no pude debería. de Replit. Yo no pude de Replit. Ah, ok. O sea, lo va a hacer en un cuaderno de Jupyter. También se puede. Sí, o pues, si ustedes saben en Replit, pues mejor, ¿no? Y compartan. Creo que en Sí, Replit es un pueden poco hacerlo en un complejo. collab. Pueden hacerlo Sí, en un mejor collab hágalo ahí en el cola. Sí, hágalo en el cola. o en la sala. O sea, bueno, lo importante es que en Replit parece que con Python es muy complicado. Pues aquí es datos y todo esto se quitaría, ¿cierto? Sí, sí. Y estos datos cambiarían, ¿cierto? Pues sí, lo que tendría que hacer es quitar entonces el J1.
No, Y el pero J, ponerle fuera, otro nombre. sí, ¿Cómo? fuera de la tarea, entonces aquí sería HX. Es que ahí está asumiendo que tiene el documento 3 columnas, ¿sí? Exacto, sí. X, J0 y J1. Ok. Este tiene ¿Y dos. cuántas columnas tiene el documento? Tiene 2, entonces hay que quitarle una. No tiene 3. ¿Tiene 3? Ah, ok. No Pero tiene, ¿cuáles tenemos que graficar? sí tiene 3. Entonces sería la columna 1 versus la 3, ¿no? La X y la H, ¿no? Mm, El error. No Error. sé. La Ah, última. ok. Entonces sería. Uy, ¿cómo se coloca? Sí, tiene que ponerle nombre a todas las columnas. Entonces, Ah, pues la primera es la X, entonces es la que se grafica. Y la última, ¿cómo se ajá. llama? De H. ¿Cómo se llama la segunda, perdón? Ahí aparece cómo están llamadas. La primera es X, la segunda es D y la tercera es FAPS. Ajá. Ok. La segunda es D Sí, Sí, y la y segunda la es D. tercera ¿Y es qué el es D error. ahí en el código? y la tercera, Que ¿cuál es es? como el error, ¿no? Que es, La sí, es el tercera es de error. H. Vale. Ah, claro, entonces sería como cambiarle ese D que está entre las dos T's por un H. Ujú. Entonces aquí sería DH. No, o sea, me refiero en el C++. Creo que imprimimos lo que no era. No, imprimimos las tres. O sea, imprimimos 3 columnas, mire. Sí, 3 columnas, pero es que según el código que tienes ahí, lo que imprimimos fue lo que se llama X, lo que se llama D, y luego otra cosa que es FAPS algo. Y yo no veo ahí la variable de cuál es. D, mire la. Sí, sí, la Pero ve. recuerden que, La recuerden que lo derivada, que sí. recuerden que lo que están buscando es cómo depende la derivada y cómo depende la diferencia relativa con H. Entonces, en vez de imprimir Ujú. X, será imprimir H. Ujú, exacto. Ah, sí. Entonces, Ah, en vez de, si cambias a X ahí en el código por una H, y ahora sí compila y corra ese programa. ya, ahora sí. Ujú, Entonces, la primera es H, la segunda es D, y la ujú. segunda es. La tercera. La tercera, perdón, es DH. O sea, la primera es H, la segunda D, y la tercera es como el error. Si quiere, El póngale FAPS una E ese. como nombre. Ahí le estás poniendo un nombre, ¿sí? Error. Sí. Mm, Eso, Ok. Y esta eso. no se puede cumplir todavía. Listo. Y esta. Ok, bueno. Sí, eliminé eso. Ahí donde dice, bueno, la primera función, plot.plot, eso. Cambie el H, ponga error, Da error. H contra error, ajá. Y si quiere quite el label o póngale otro nombre. Este sería. No, pues si quiere quite el label, como solo vamos a hacer una gráfica, podemos valernos del título y ya. Mm, ajá. De serie. Bueno, no es X sino H, ¿no? En el Sí, el label plot.x X. label. Se lo escribo. Y, y aquí en título Otro. es corta, ¿cierto? ¿O qué ponemos de título? Pues si queremos, no se podría hacer como el Error error de X, contra sí, error H. de la aproximación error de la aproximación de la derivada con respecto a H, algo así. Y bueno, una pregunta. No debería, Eh,
Ah, no, está bien, sí. No, no, nada. Pues sí, está bien. Ah, me toca. Si lo compilamos y lo corrimos, el corregido. Sí, creo que sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, ya lo corregimos y ya lo compilamos. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Uy, Eh, Algo salió mal. En los datos. O sea, ¿qué parece que preguntaba? De que no me acuerdo si corrimos el ya un corregido. programa. Sí, sí, sí. Mira. Aquí lo volví a... Revisamos el código entonces. Ujú. Aquí cambiamos el X inicialmente para que... El X no lo cambiamos, se supone es fijo, ¿no? No, 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 o sea, al principio era un 0.1, creo que era, no recuerdo. No, es que en el No, ejercicio. no, no, ese es el valor que está ahí que está ahí en el ejercicio. Está El en X. el ejercicio. Ok. Mm, Sí, son los mismos valores. Ujú. ¿Qué? ¿Lo saben? Ok, creo que Recuerden que la escala es log-log. Ah, Entonces pueden ponerle plt.loglog en vez de plot. plt.loglog. Creo que era así. Sin ningún argumento, ¿cierto? Ok. sí, eso ya es, ¿no? Es como medio rarito, pero así no es. No sé, por eso pregunto. Pues sí, pues Pero sí, porque ¿no? ahí como a la derecha está pues todo lo de la pendiente 1 y a la izquierda como que hay Y como los ese dos, comportamiento raro, ¿no? Ya se me sí. tarea revisar. Sí, Pues entonces, mandarlo y ya que ¿Qué tenemos que mandar? ¿El pantallazo o qué? no sé quién tiene ahí el Teams. Yo tengo el mm, Teams. A ver si en las tareas ha puesto algo nuevo. Screenshot del código, la compilación y la ejecución, incluir los apellidos y nombres de los 5 integrantes en la primera línea. Imagen generada del error relativo en función de h en escala log-log. Eso es lo que es la claro, imagen. la escala era Ujú. Entonces primero el pantallazo y Sí, bueno, los primero los apellidos, ahí nombres. como comentar. Sí,
Pues, no sé, den uno y yo de última. Bueno, Juan Diego García Martínez. ¿Eh? Primero los apellidos y luego los nombres. Dicen en Bueno, sí. Yo soy Martínez Correales Adrián. Sánchez Poveda Juan Fe. ¿Sí? ¿Cuántos somos? Guzmán López Nicolás. Julián López Nicolás. Guzmán. Ah, qué pena. Chicos, ya se va a acabar el tiempo de enviar. De hecho, ya se acabó la clase. Es hasta la 1:05 que se puede enviar. Entonces, pues apúrense, ¿listo? Listo. Y. Sí, ya. Estamos ¿Qué más? en eso, profe. Gracias. Listo, gracias. Hasta pronto. Vale, muchas ¿Vale? gracias. Entonces, y ya, ¿sí? ¿Sí? ¿No somos nadie más? No. Ruiz Tobar, Carlos Julio. Y ya. Ya. No hay más que. Tómele un pantallazo a eso, ¿no? Ah, Y la perdón, imagen. es un pantallazo, ¿cierto? Es un Sí, pantallazo. un pantallazo, sobre todo el Sí. ciclo for, que es lo que cambiamos. Bueno, o sea, los nombres y el ciclo for. Ahí, sí. No se alcanzó a ver. Ya, ahí ahora sí. Sí, entonces. Pantallazo. ¿Qué otra cosa se envía? Creo que no sé la parte Sí. final del ciclo, ¿no? Imagen generada del error relativo en función de, o sea, el PDF o la imagen. No, la imagen. Sí, el PDF Ok, es lo que retorna eso, sí. Es y PDF, esto, pues el PDF. el PDF, ¿cierto? Ah, ok, listo. Descárguelo y Ya está descargado. listo. Ah, ok. Ah, ay, Dios mío. Ahí dice cargar desde el equipo la primera. Perdón. Entonces, esto está en... Está, listo. Y la otra, el PDF. Descargas. Otro uno. PDF. Listo. Ya. Uy, ya lo que fue. Justo a tiempo. Bueno, listo, muchachos. ¿Puede mostrar cómo queda el pantallazo, por favor? Ah, listo. Sí, eso ahí se ve. ¿Listo? Sí, bueno, ahí está bien. Creo que vale. Vale. Listo, Gracias. muchachos, fue un placer. Vale. Bueno, Gracias. sí, gracias. Cuídense.